Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Darle la bienvenida también al resto de su equipo. En primer lugar, comunicar a la presidencia que sustituyo a Esther González en esta comisión. Disculpar el que llegara un poco tarde. El tema de los vuelos en los últimos días está siendo complejo, pero bueno, pude seguir la intervención de la consejera por streaming. Y creo que le dedicó una parte importante a analizar el sector. Y creo que esa es una cuestión interesante y por la que a mí me gustaría también empezar, la contextualización. Porque en ocasiones es muy relevante entender en qué escenario nos estamos moviendo para, a partir de ahí, canalizar los recursos que tenemos en el presupuesto para intentar resolver los problemas y alcanzar los objetivos. En este instante, el Producto Interior Bruto, bueno, en este instante sería complejo de determinar porque las últimas afecciones, tanto en la isla de La Palma como el impacto del COVID, pero el Producto Interior Bruto en el sector primario en Canarias, desgraciadamente, está solo en el 1,3% aproximadamente. Es verdad que no es mucho menos, aunque es menos, que lo que representa el sector primario, el conjunto del sector primario a nivel estatal. Pero creo que es uno de los objetivos fundamentales en los que tenemos que establecer precisamente las líneas de actuación, incrementar el peso del sector primario en nuestra economía, por todo lo que implica desde el punto de vista de aspectos positivos, no solamente para la economía, sino para el conjunto de la sociedad. El PIB agrario, como digo, representa solo ese 1,3%. Cierto es que si lo ampliamos al sector agroalimentario, siempre se amplía, pero de manera directa este sería el porcentaje. Y en términos de empleo, la EPA estima que el número de ocupados en el sector primario alcanza 27.700 personas. Probablemente serán más, porque sabemos que hay mucha gente que se dedica a la agricultura no de una manera en exclusividad, por decirlo de alguna forma, a jornada completa, pero los datos que aquí tenemos es que solo 27.700 personas al finalizar el año 2020 se dedicaban a este sector. Son dos datos que ya de entrada nos sitúan de una manera clara. Además, un sector que siempre está expuesto a numerosas dificultades. En los últimos años hemos tenido el problema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, aunque en las primeras negociaciones creo que hemos sido capaces de mitigar el impacto en cuanto a ayudas, en cuanto a otras cuestiones, pero que nos van a obligar a diversificar y a reorientar una parte importante de nuestras exportaciones o de los cultivos que destinamos a las exportaciones que a este mercado iban. Pero hay otras dificultades que creo que sí que dependen mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Hablo de la falta de relevo generacional, hablamos de la baja representación de las mujeres en este sector, la ausencia de algunos servicios y de tejido empresarial en las zonas rurales, el abandono de tierra, la falta de formación y empleo, el bajo nivel de innovación en el sector, la reducida competitividad, la enorme, competencia, la escasa rentabilidad en muchas ocasiones, los problemas derivados del cambio climático y sus consecuencias para la protección del medio y la conservación del paisaje, y si a todo esto luego le añadimos que o no llueve o llueve mucho, o que nos entra una plaga por donde no debiera, tenemos el cóctel perfecto para entender por qué solo hay 27.700 personas dedicándose a esta actividad, por qué se pierden hectáreas de manera constante. Todos estos elementos que acabo de plantear como dificultades, creo que al mismo tiempo se convierten en las claves sobre las que debemos orientar la política del departamento. Y por tanto es ahí donde debe haber una mayor incidencia precisamente a la hora de dirigir los recursos. Porque esta sí que es un área, hablábamos ayer en la Comisión de Administraciones Públicas, que quizás aquella es una de las áreas donde no es tan importante los recursos, sino la orientación de las políticas, digamos esa otra parte que no tiene que ver tan solo con dinero. Pero en el sector primario sí que son fundamentales los recursos y por eso nosotros sí que nos alegramos muchísimo de que haya un incremento tan notable en esta ocasión hasta alcanzar los 146 millones, casi 147 millones de euros en el presupuesto. Más de 25 millones de euros con respecto al año anterior. Es la segunda consejería junto con Transición Ecológica que incrementa porcentualmente en este año 2022 hasta alcanzar un 21,3%. Pero más importante que eso es el incremento continuado que hemos tenido en esta consejería en los últimos años. A lo largo de esta legislatura se ha crecido en casi 45 millones
de euros con respecto al inicio de la misma. Y coincido con el portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias en el sentido de que esa debe seguir siendo la tendencia. Tenemos que seguir incrementando recursos importantísimos, aunque es cierto que cuando hablamos del sector primario, y de manera específica en Canarias, los recursos canarios, y hablo de la comunidad autónoma o los que destinan los cabildos, incluso los propios ayuntamientos, tenemos que sumarle partidas importantísimas, como son los fondos europeos, 293 millones de euros repartidos entre POSEI, el REA o el PDR, o los fondos estatales con 26 millones de euros, es decir, que en su conjunto son casi 465 millones de euros, que si le añadimos también las partidas que llegaran de los presupuestos generales del Estado a través de las distintas enmiendas y programas específicos, y los recursos propios y que vendrán de fuera, sobre todo dirigidos a la isla de La Palma, a la que me referiré al final, pues está claro que a lo largo de ese 2022 vamos a manejar bastante más de 500 millones de euros. Por tanto, con todos esos recursos tenemos que ser capaces de combatir, ser capaces de poner esos cimientos para acabar con aquellas dificultades que comentaba al principio de la intervención. Y tiene que haber un objetivo que yo creo que es alcanzable. Esto obviamente no tiene que ver solo con recursos económicos ni con la acción de esta consejería. Tiene que ver con el conjunto de las administraciones públicas y de la sociedad canaria. En el 2022, si orientamos bien todos estos recursos y somos capaces de gastarlos, si somos capaces de concienciar a la población de la importancia de nuestro sector primario y lo que implica, estos presupuestos tendrían que servir al menos para buscar un elemento cuantitativo, un indicador que podamos manejar al final del 2022 y decir si hemos alcanzado objetivos o no. Pues tendrían que servirnos para que al menos el 2% del Producto Interior Bruto en Canarias lo represente nuestro sector primario. Podríamos decir que no es nada ambicioso. El problema es que ¿cuántos años hace que no representa ese 2%? Por tanto, sí que es un reto ambicioso, pero fácilmente no, pero es alcanzable si destinamos esos más de 500 millones de euros para el sector. Porque, reitero, el hablar del sector primario no es solamente hablar de agricultura, es hablar de salud, porque implica que si apostamos por nuestros productos, los de cercanía, estamos hablando de productos de más calidad, productos frescos. Es hablar de sostenibilidad, de kilómetro cero, de eliminar o reducir bastante la huella de carbono, no importando tanto producto del exterior. La mejora también de nuestros propios procesos, apostando más por la agricultura ecológica, es evidentemente el factor esencial para esa soberanía alimentaria y no depender tanto del exterior. Hablar del sector primario es hablar de paisaje y, por tanto, es algo muy positivo en la recuperación de hectáreas que se destinen al sector primario para los que aquí vivimos, pero también como un valor añadido a quienes nos visitan y, por tanto, también para el turismo. En definitiva, es un sector profundamente importante por todos estos aspectos que estamos planteando. Decía que esos 146 millones de euros se distribuyen en numerosas cuantías. En el sector agrario, de manera muy específica, pues están los recursos destinados al POSEI, de manera especial, 1,6 millones para la cofinanciación que destinamos, a los que hay que añadir las transferencias del Estado, más de 18 millones de euros. El aumento generalizado en las partidas presupuestarias para las escuelas de capacitación agrícola, 1,4 millones de euros en este ejercicio 2022, fundamental, era uno de los aspectos que decíamos con anterioridad, la falta en ocasiones de profesionalización, de mejora de nuestro sector primario, la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores con 1,8 millones de euros, casi 2 millones de euros. Este tema es fundamental porque viene a resolver otra de esas dificultades que planteábamos al principio, el abandono de nuestros mayores y la no regeneración, la no incorporación de jóvenes a nuestro sector primario. El apoyo también en inversiones, a las inversiones en infraestructuras por 9,5 millones de euros. Y a todo esto, y un aspecto que creo que sí es muy positivo en esta ocasión, las infraestructuras de regadío de interés canario con 5,7 millones de fondos propios, a los que hay que sumar los 57 millones de los fondos Next Generation que va a llevar a cabo el propio Ministerio. Pero si el sector agrario tiene dificultades, ni le cuento con el sector ganadero, un sector que requiere un importante empuje
En primer lugar, para dotar a las explotaciones existentes de seguridad jurídica en cuanto a los títulos habilitantes. Esta casi se convierte en una tarea fundamental, quizás la prioritaria, junto con el enorme encarecimiento de las materias primas de este sector. Hay un segundo parámetro, conseguir estándares de sanidad en todos nuestros animales que al final revierten en más producción y revierten en calidad también y garantía para los que consumimos los productos. Fomentar la utilización de las razas autóctonas en aquellas producciones que lo permitan, perfectamente aclimatadas a nuestro clima y que además son mucho más productivas. Y, por último, ayudar al sector en la instauración y mejora de procesos tecnológicos que permitan obtener productos seguros, como decía antes, y de calidad. Importantísimo. Felicitar por el plan forrajero a los cabildos insulares con esa partida de 1,4 millones de euros. Ojalá se quede corta, ojalá que todos los cabildos se impliquen en esta tarea, que podrá servir no solamente para seguir avanzando en soberanía alimentaria, sino para abaratar precisamente uno de los aspectos que más está incidiendo en las dificultades del sector ganadero en los últimos años, como es el encarecimiento de la alimentación. En pesca, este año hay un importante esfuerzo, y no solamente por esos 21 millones de euros que vienen de los requisitos del Fondo Europeo de Marítimo y Pesca, que me gustaría que explicara un poco más esos 21 millones de euros para resituar, para, digamos, acondicionar, adaptándonos a la nueva normativa, pero que lo explicara un poco más en su siguiente intervención, pero también el esfuerzo en las entidades asociativas pesqueras con 900.000 euros o el POSEICAN en este sector con 8,8 millones de euros y un importante esfuerzo también en todo lo relativo a las estructuras pesqueras con 4,6 millones de euros. Y en cuanto a los organismos autónomos, pues ese esfuerzo incrementándose hasta 7 millones de euros, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que juega un papel esencial en los programas escolares de consumo de frutas y hortalizas, educando desde pequeños, en el apoyo a la agricultura ecológica esencial y en la promoción de productos y vinos canarios. También al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, con 10 millones de euros, volvemos a crecer, no así en GMR, me gustaría que explicara el por qué mantenemos la partida de 3,8. Y termino con la isla de La Palma. Creo que Señor Campos, le dejo un poquito más. Finalizo ya. Es una isla que creo que nos preocupa a todos, en la que se destinan 100 millones de euros de créditos ampliables en su conjunto, pero que estoy convencido que precisamente para el sector primario vamos a necesitar que de esos 100 millones, o los que hagan falta con sus ampliaciones correspondientes, pues vayan destinados a este sector, porque en esa isla sí, en La Palma sí, el sector primario representa más del 50% del Producto Interior Bruto y tenemos que estar al lado de los que han sido capaces de mantenerse al lado de la tierra cuando otros abandonábamos ese sector para irnos a otro.